del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad. Bendiciones, amados hermanos. Es una emoción la que siento que hace que hasta me desconcentre, pero antes de que comencemos con este tiempo de palabra de Dios, yo quiero reiterar una información que ya emitimos haciendo un pequeño video en vivo, pero lo quiero decir aquí en medio de la congregación, en este domingo glorioso. Gracias a Dios, porque a partir del día 15 de septiembre vamos a tener ya autorización por parte del gobierno para poder restablecer los servicios religiosos en el estado de Yucatán. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque el Señor nos ha enseñado muchas cosas durante este proceso. Yo quiero decirle que no vamos a parar los servicios en línea, no vamos a parar de transmitir lo que estamos haciendo. Yo creo que va a cambiar un poquito el formato porque ya no vamos a estar en un estudio de grabación, sino en el templo, en la casa de oración, y vamos a compartir el mensaje de Dios a todos aquellos que puedan congregarse directamente, por supuesto guardando ciertas medidas de prudencia y de precaución en obediencia al gobierno, por obediencia a la palabra de Dios. Pero ya vamos a podernos reunir. Nuestro culto de reapertura es el día 20 de septiembre, para la gloria de nuestro Dios. Vamos todavía a hacer este servicio en un lugar privado. Todavía no vamos a abrir nuestras puertas porque estamos en un proceso de validación de nuestra iglesia local en relación con el gobierno, para que podamos cumplir con toda la normatividad, pero ya tenemos oportunidad de reunirnos guardando toda la precaución, la sana distancia, la sanitización que corresponde, el uso de cubrebocas. Y el primer domingo de octubre abrimos ya, si el Señor sí lo permite, culto público nuevamente. Estoy emocionado, estoy gozoso, y por eso yo quiero darle muchas gracias a Dios. Ayúdeme a hacer esta breve oración de acción de gracias, hermano. No quiero dejar pasar el tiempo y la oportunidad. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor, porque nos has guardado en medio de la tribulación, nos has guardado en medio de las circunstancias difíciles, y tú las hiciste bendecidas, Señor. Lo que para muchas personas fueron problemas, para nosotros fueron oportunidades de crecer, de aprender, de encontrar caminos diferentes para poder predicar tu evangelio, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús por todas las personas que han formado parte de este tiempo, de este esfuerzo, Señor, que se han esforzado, que han hecho lo necesario para estar juntos a través de las redes sociales, y que ahora podemos estar ya presentes físicamente unos con otros. Señor, yo te ruego en el nombre precioso de Jesús que tú permitas, Dios, que los que aún van a estar conectándose en línea porque se encuentran en otros lugares o en virtud de sus tiempos, puedan, Señor, seguir recibiendo esta bendición. Enséñanos, síguenos enseñando, Dios, que las puertas que tú abriste no se cierren, porque Dios, así está escrito. La puerta que tú abres no se cierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos adelante. Mire, yo quiero que usted le eche ojo aquí al título del sermón. Es algo interesante, algo impactante. Yo quiero decirle que a mí me impactó. Ustedes, los que no saben, yo quiero que usted sepa que en la Iglesia del Señor procuramos nosotros cumplir un ciclo completo de sermones y enseñanzas acerca de un tema general, para que podamos arrojar toda la luz que es necesaria para que este tema se aclare en nuestras mentes y en nuestros corazones. Este es el cuarto domingo que hablamos acerca de temas que tienen que ver con áreas financieras, y el título que tiene la sugerencia que nosotros recibimos por parte de nuestras autoridades, a mí me impactó un poquito, porque
porque naturalmente esto no es algo para que se difunda de manera masiva, es una indicación para nosotros como ministros de la palabra, para que podamos entender la temática, que podamos compartirla, pero yo sí quiero compartirle mi impresión. Leí la palabra y dije, no, esta no es la palabra que yo debo usar en el lugar donde se encuentra el Espíritu Santo, que es en el púlpito, porque está simplemente titulado como pobreza. Hoy yo le digo que esto es algo que tenemos que tener presente, porque es un concepto presente en la mente y en el corazón del ser humano, en la mente y en el corazón de todas las personas. Pero en el nombre de Jesús vamos a entender por qué esta palabra no puede formar parte del vocabulario que describe la vida de un hijo de Dios. Acompáñeme a la palabra de Dios. Acompáñeme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda a los Corintios 8, 9. Voy a leer este texto, me voy a permitir hacerlo en la nueva versión de las Américas, en la nueva versión de los, nueva Biblia de los Hispanos. Es la misma, se editó con esos dos nombres, pero es el mismo texto. Dice así: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por el mensaje que tú has dispuesto en los corazones, Señor, y que tú has puesto aún en mis labios para tu iglesia. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú permitas que podamos, cada uno de nosotros, recibir la enseñanza, recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre Santo, y que tú hagas que en nuestros corazones nazca la convicción, la certeza, Dios, de que tú tienes riquezas infinitas que son mucho más que simplemente posesiones materiales, pero que también incluye posesiones materiales. Padre, gracias te doy en el nombre precioso de Jesús y te pido que me uses para que esta palabra provenga de tu Espíritu Santo. Amén. Hace ya muchos años, yo era un jovencito que tenía, 12, no, 13 años tal vez, sí, porque ya había yo llegado a un nivel de confianza muy alto con este joven del que le voy a hablar. Yo tenía 13 años, estaba yo en segundo grado de secundaria. Y tenía un amigo que vivía cerca de la secundaria donde estábamos. De hecho, su casa me quedaba de paso para ir a la mía. Yo tenía que caminar unas, 15 cuadras o algo así. Era una distancia más o menos larga, una caminata de 20 minutos a mi casa, y pasábamos enfrente de su casa. Así que se convirtió en una costumbre que tuve el honor de poder practicar durante mi tiempo de la secundaria, de pasar con frecuencia a su casa. Y le voy a decir una cosa, era una casa que a mí me encantaba. Era muy pequeña, ciertamente era muy pequeña, porque era una casita que estaba toda montada en 3 habitaciones. Mi amigo tenía dos hermanos varones y una mujer. Vivían ellos, los 4, y sus padres, naturalmente. La casa era preciosa, era un edificio viejo, y la casita o el departamentito, porque en realidad era parte de una casa más grande, desde que entrabas era fascinante. Tenía un montón de rompecabezas como cuadros. Ellos tenían la costumbre de armar un rompecabezas y pegarlo y luego ponerlo en la pared. Están muy bonitos. Tenían además algunos modelos tridimensionales de dinosaurios y de aviones colgados en las paredes. Tenían varios modelos hermosísimos de trenes a escala perfecta, también por ahí. Y era una casa que además estaba llena de libros. Eso era algo impactante. Por todos lados, las paredes, la casa se veía un poquito más pequeña,
Porque, ¿cuánto es el ancho de un libro? ¿Qué le gusta? Unos 20 centímetros. Entre 20 y 30 centímetros eran robados al espacio de la casa ya de por sí pequeña por la cantidad enorme de repisas que había en todas las paredes y que eran libreros. Hoy en día traemos docenas de libros en aparatos como este, que les estoy mostrando, pero en aquel entonces los libros eran de papel y ocupaban una cantidad de espacio importante. Nosotros teníamos libros también, muchos libros, pero mi casa tenía más espacio físico, así que no era tan impactante la imagen, ahí era como entrar a una biblioteca. Y su familia era una familia muy linda, era una familia bien agradable, su mamá era una mujer, no sé, era algo muy especial, con un hablar pausado, tierno, cariñosa, siempre de buen humor. Sus hermanos, muy buena onda, yo me llevaba muy bien con todos ellos. Todos estábamos en aquel entonces en la misma secundaria. Ellos estaban seguiditos, creo que en primer año la hermana, que era la más chiquita, todavía no entraba, pero a mí me tocó verla entrar a primer año cuando yo estaba en segundo o en tercero, ya no me acuerdo. El caso es que era una casa que a mí me encantaba y me gustaba mucho no solamente estar y verla, sino que también llegó a convertirse en una casa que desarrolló en mí anhelos, gustos, porque un día mi casa fuera como esa. Ese era mi pensamiento cuando yo llegaba a su casa. Y un día, andando con él y con su hermano, pasamos por una casa que estaba a unas cuadras de ahí, una casa muy grande, muy elegante, con muebles enormes y con gente que tenía mucho dinero y con coches muy grandes, y estaba abierta y la vimos, y estos amigos míos se quedaron viendo a la casa, también me llamaba mucho la atención, la mera verdad, y la miraban con cara de wow, qué cosa más impresionante. Entonces, de ahí la plática derivó hacia una observación que me hizo y que me impactó profundamente este amigo que era mi compañero de grado, y me dice, es que nosotros nunca vamos a tener algo así porque somos muy, muy pobres. Pero así con una desolación, con una amargura a la edad de 13 años, hablando de pobreza de una forma tremenda, que me impactó profundamente, me golpeó el alma, porque su concepto de lo que Dios les había dado, de lo que ellos tenían, obviamente yo no pensaba en aquel momento en términos de Dios o de dádiva divina, pero sí intuía que lo que ellos tenían era una gran bendición, una casa hermosa, una familia hermosa, un montón de cosas preciosas que tenían, tales como una convivencia. Ellos llegaban y comían todos juntos. El trabajo de su papá le permitía llegar a comer a casa con cierta frecuencia. Él trabajaba en los ferrocarriles, lo recuerdo bien, y llegaba a comer a la casa. Y yo anhelaba eso, porque yo, por ejemplo, no podía. Mi papá, los que saben de esto van a entenderlo, mi papá era ingeniero y trabajaba en el área de sistemas. En aquel entonces, en la que los sistemas eran complicadísimos, así que imagínense cuándo iba yo a poder comer con mi papá. Los que son gente de sistemas entienden perfectamente lo que les estoy diciendo. Eh, y entonces yo me di cuenta, y desde esa temprana edad se sembró en mí una visión que más adelante, con mi conversión, que fue más o menos unos meses después del evento que le estoy mencionando, yo me convertí cuando todavía tenía 13 años de edad. El Señor me aclaró lo que ya intuía en ese momento, y es que la pobreza y la riqueza son conceptos que están mucho más allá de las posesiones materiales. Así que hoy yo le voy a hablar naturalmente de este concepto, del concepto de pobreza, pero no le voy a hablar de pobreza como algo que tengamos que afrontar o que vivir, sino todo lo contrario. Yo le voy a demostrar en el nombre de Jesús, por causa de la palabra de Dios, que no hay una sola persona que tenga por qué ser pobre en este mundo, si camina junto con Dios. ¿Qué circunstancias son las que pueden llevar a la situación que conceptuamos como pobreza? Yo quiero hablarle de la pobreza
material en este momento. Estamos hablando de finanzas, así que vamos a hablar de la pobreza material. La pobreza material es específicamente, o sea, se considera una persona pobre a alguien que tiene imposibilidad de acceso o carencia grave de los recursos para satisfacer las necesidades físicas básicas, al grado de que incidan en el desgaste y en la imposibilidad de desarrollo de las personas que están en esta condición. Yo le estoy hablando de algo duro y de algo que es muy real, de algo que es muy cierto. Hay tremenda pobreza en este mundo y hay muchas causas para ella. Algunas de ellas son, por ejemplo, las guerras. Las guerras causan pobreza. Las sequías o los desastres naturales que destruyen los medios de producción de los elementos básicos para una sociedad, como por ejemplo el alimento, o tal vez las energías, o las producciones de insumos básicos. Es algo tremendo. Eso ha pasado a lo largo de la historia. La Biblia nos muestra varios casos. Si leemos los libros de los reyes, por ejemplo, nos vamos a encontrar con varios periodos en los que la pobreza asoló al pueblo de Israel. La enfermedad. Mire, hoy estamos atravesando una situación en la que muchas familias se están, desde un punto material, viendo en una situación en la que ellos se consideran pobres o empobrecidos porque no hay las condiciones normales, propicias para producir bienes materiales, y está disminuyendo la calidad de vida y hay carencias en muchos hogares por causa de la enfermedad. A veces incluso otra causa de la pobreza son los malos gobiernos que administran indebidamente los recursos de un país y no abren las puertas hacia los medios de producción para que las personas puedan sustentarse. Y a veces hay lugares del mundo donde por mucho que trabaje la gente no consigue lo básico para vivir. Entonces, sí existe la pobreza, sí hay pobreza, y creo yo que tenemos que comprender primeramente que la pobreza material es un mal de la humanidad que tiene como origen el pecado. Me va usted a decir a lo mejor que me estoy poniendo muy místico, pero quiero que usted me entienda. Yo no me estoy refiriendo a que si usted está pobre es porque peca. No. Me refiero al pecado de la humanidad en general. Las guerras, las enfermedades, los malos gobiernos, probablemente muchos desastres naturales que no fueron previstos, a pesar de que podían ocurrir. Hay veces que así sucede. Hay gente que vive en lugares en donde es inminente el desastre y ahí están. Me tocó ver gente viviendo en barrancas que se deslavaban con la lluvia, y gente que terminó muerta porque se deslavó la barranca y destruyó sus casas, y algunos incluso perdieron la vida. Pero así somos los seres humanos. Entonces, la pobreza es algo que puede llegar a nuestra vida debido a las circunstancias que nos rodean, al pecado de la humanidad, a la imperfección de nuestra raza en relación con lo que deberíamos hacer. Hay cosas que incluso tienen razones históricas muy antiguas en relación con la pobreza. Hay países en donde naces y pues no hay mucho que hacer, pero naturalmente esa situación de ese país llegó a ser así porque alguien en algún momento cometió un error grave a sabiendas. Pero este tipo de pobreza, la pobreza que ocurre por las circunstancias que nos rodean, es un tipo de pobreza en el que no podemos nosotros establecer o señalar una culpa específica de alguien por cuya forma de actuar la situación está así. Yo conozco gente, hoy en día, de amigos, vecinos, conocidos, siervos de Dios, que están pasando situaciones de carencia económica por esta situación que tenemos de las cuarentenas y de la pandemia y de la nueva enfermedad, y todo eso que está sucediendo está afectando la economía de una manera severa, y muchas personas están disminuyendo su calidad de vida desde el punto de vista material. Así que la pobreza material es algo que puede venir por las circunstancias que nos rodean. Eso es algo que puede suceder al ser humano. Vamos más adelante a hablar de
cosas que van más allá y que sobrepasan la pobreza, que es la mano de Dios. Pero yo quiero que cuando hablemos de eso tengamos primero presente el concepto. Así que vamos a ver un segundo punto, y este es más delicado, y este punto sí quiero yo que lo veamos analizando con detalle lo que dice la palabra de Dios, porque también es posible que hogares, familias, matrimonios, personas carezcan de una calidad de vida más elevada, no porque las circunstancias alrededor lo impidan, sino porque a veces ahí sí nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer y en cambio hacemos cosas que no deben hacerse. Estoy hablando ya de una situación personal de cada individuo y de cada familia. Y vamos a ver esto, quiero dejarlo claro, porque antes de que hablemos de por qué no ningún cristiano debería poder hablar de pobreza en su vida, tenemos que entender que tenemos responsabilidad. El pecado personal, el alejarnos de Dios, rompe pactos de bendición en los cuales la parte que nos toca a nosotros es estar junto al Señor para que las bendiciones que se derraman de Dios, la benignidad de Dios se derrame en nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos, nosotros establecemos una barrera que nos separa de Dios. Y en ese momento, no porque Dios vaya y te castigue y te aviente una maldición de pobreza, sino porque tú te alejaste de la benignidad que emana del Creador. Entonces, las bendiciones materiales que están reservadas para aquellos que buscan la solución en Dios, dejan de llegarte. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jueces 6, del 1 al 6? Léalo conmigo, Jueces 6, del 1 al 6. Se lo voy a leer aquí en la Nueva Versión de las Américas. Dice, entonces, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. El poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas, en las cavernas y en los lugares fortificados, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. El texto nos narra una situación muy complicada, una situación de saqueo, una situación que aparentemente no tiene mucho que ver, pero quiero que leamos otra vez el primer versículo, el primero, léalo conmigo. Dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, lo malo ante los ojos del Señor. Le voy a platicar para que no se complique en este momento, pero léalo después. Estamos hablando de idolatría, estamos hablando de olvidarse de honrar a Dios, estamos hablando de alejarse de los caminos de Dios y caer en los pecados del mundo que rodeaba a los israelitas en aquel entonces, pecados de fornicación, pecados de idolatría, pecados de violencia, en fin, una serie de cuestiones que hicieron que la bendición, la benignidad de Dios, es decir, el hecho de que Dios, por su sola presencia, se derrama bendición, dejara de estar con ellos. Y entonces, incluso, hubo un trato de Dios que fue necesario para que ellos se arrepintieran de sus pecados, porque dice que el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. El Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Era necesario que ellos entendieran que en sus propias fuerzas no podían hacer las cosas si no estaban con Dios, que las cosas que ellos tenían y que parecían fruto de una prosperidad casi casual, no tenían nada de casual, era la mano de Dios bendiciéndolos. Era necesario que ellos lo aprendieran. Pero más adelante este mismo texto, ya se lo leí, el 6 dice, y los israelitas clamaron al Señor. En el momento en que ellos voltearon sus ojos a Dios,
y le dijeron a Dios: Señor, ya no aguantamos, ahora sí nos estamos muriendo de hambre, ya no tenemos ni casas, ya no tenemos ni animales, ni nada. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, ayúdanos. En ese momento el Señor envió profeta y envió un guerrero que los sacó de ese yugo de Madián, un hombre llamado Gedeón. Es una historia bella, léala. Pero entonces, la primera causa personal que nos lleva a la pobreza es el alejarnos de Dios, el pecado. Hay personas que son muy religiosotas y que les encanta estar metidos en el templo y que se saben la Biblia de memoria y que van a todos los cultos y a todos los campamentos y a todos los retiros, siempre están en su célula, pero son perezosos. Ojo, la palabra de Dios nos dice con toda claridad que el fruto del trabajo de nuestras manos será bendecido por Dios. No dice que Dios te va a mandar del cielo las cosas. Eso lamentablemente dejó de ser desde el momento en el que el hombre fue expulsado del paraíso. Y con el sudor de tu frente ganarás tu sustento. Así es, ni modo, esa es la situación que vivimos. Y sin embargo Dios te dice: pero si tú trabajas diligentemente, entonces tu diligencia va a verse recompensada por la bendición divina y va a haber abundancia de bendición material para el que no es perezoso. Acompáñeme allá a Proverbios 6, del 6 al 11. Proverbios, el libro de los Proverbios tiene grandes joyas de sabiduría. Fíjese lo que dice aquí en los versos del 6 al 11. Proverbios 6. Dice: ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Y cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Vas a ser invadido y vas a ser apresado por la propia pobreza por causa de la pereza. ¿Qué quiere decir ser perezoso? Bueno, es lo contrario a ser diligente. Y por lo tanto yo quiero ser positivo y le voy a hablar más bien de la diligencia y usted va a entender lo que es la pereza. Una persona diligente es una persona que dedica su mejor esfuerzo para hacer lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, tenga o no tenga ganas. Se lo repito, póngalo por escrito si quiere. Una persona diligente es alguien que hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, tenga o no tenga ganas. Esto es diligencia y eso es lo que Dios espera de nosotros para que nuestro trabajo tenga puerta abierta para su bendición. La pereza, que es lo contrario de esto, es una fuente de pobreza. Así que entendámoslo, no nos va a caer del cielo el sustento. Vamos a ganarlo con el sudor de nuestra frente. Y si lo hacemos diligentemente, Dios se va a encargar de que sobreabunde, de que haya más de lo necesario, de que tengas no solamente para todo lo que necesitas, sino también para cosas que te gustan, para extender tu mano de misericordia al necesitado y que no te falte nada. Así que entendamos esto. Ahora bien, hay otras causas personales y que son alarmantes y que son muy reales. Otra de ellas, otra causa de la pobreza, son los vicios. ¿Qué es un vicio? ¿Qué es un vicio? Un vicio es una mala costumbre que se ejerce de manera voluntaria y compulsiva. Un vicio es algo a lo que nos volvemos adictos y que nos atrapa con cadenas terribles y nos asfixia hasta destruir todo lo que está a nuestro alrededor. Una de las consecuencias de los vicios es la pobreza. Hoy en día, muchas personas le llaman enfermedad a los vicios. Yo le voy a decir una cosa. Una enfermedad como tal es un desorden clínico que puede estar en la mente o en el cuerpo.
Y efectivamente, yo le puedo decir que una persona que es esclava de sus vicios está enferma. Pero la enfermedad y el vicio son dos cosas. O sea, la enfermedad es consecuencia del vicio. La enfermedad no es el vicio, porque el vicio es un acto del alma. Es una situación que está dentro del corazón, no en el cuerpo. Porque le voy a dar un ejemplo, y esto me lo dijo un varón de Dios que peleó contra el alcohol, y lo dice con toda claridad y con conocimiento de causa. Yo se lo digo porque él me lo dijo así, y él sabe de lo que está hablando. Vamos a tomar el alcohol como ejemplo entonces. Un alcohólico no bebe por causa del alcohol, porque la primera se la toma sobrio. Así que el alcohol no lo hizo tomarse la primera copa. Ya después se manifiestan una serie de trastornos físicos que lo llevan a compulsiva e inevitablemente seguir bebiendo. Pero la primera, lo que te empuja a beber la primera copa, es algo que está en tu alma, no en tu cuerpo. El cuerpo se puede ver impelido por drogas más duras a una necesidad desesperante de consumo. Y eso es una enfermedad, eso está en el cuerpo. Pero el inicio de ese proceso de adicción fue algo que está en el alma, y eso se llama vicio. Proverbios 21:17. Vamos a Proverbios 21:17 para que usted vea de lo que le estoy hablando. Dice, un tantito. No, es que esta cita me la brinqué. Bueno, pero vamos a verla. Proverbios 21:17 y luego vemos Proverbios 23. Proverbios 21:17 dice, el que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos, drogas inhaladas, no se enriquecerá. Y ahora sí, acompáñeme a este texto que está en Proverbios 23:19. Y dice así, hasta el 21, escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la vagancia se vestirá de harapos. Dura palabra, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros consideramos que los vicios están asentados en sustancias prohibidas o por lo menos mal vistas. Y a veces hay otro tipo de adicciones como la comida, que es algo bueno para nuestro cuerpo en la cantidad, en la medida y en la calidad correctas. De otra forma, puede ser un vicio. Así que considerémoslo también. Siguiente razón por la cual hay pobreza, y le estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Yo le dije que no tiene por qué haber pobreza. Dios no quiere que nadie sea pobre, y se lo voy a comprobar con la palabra. Lo que le estoy mostrando es que sí existe la pobreza en el pueblo de Dios. ¿Y por qué? El ser avaro para con Dios. Y ojo, yo quiero que usted entienda esto, porque muchas veces esta palabra se malentiende, incluso es manipulada por los que son detractores del Evangelio para pretender que somos unos abusadores o unos perezosos los que estamos haciendo la obra de Dios. Ser avaro con Dios implica lo que el Señor Jesucristo enseñó cuando dijo, al más pequeñito de estos, si tú le das un vaso de agua, me lo estás dando a mí. ¿Ok? Sí me estoy refiriendo a las ofrendas en la casa de oración, a sus diezmos, pero también me estoy refiriendo a su generosidad con el necesitado, me estoy refiriendo a sus puertas abiertas, al plato extra en su mesa para el hambriento, y todo eso es darle a Dios. Y la avaricia con Dios, que se manifiesta en la avaricia con tus semejantes, también es causa de pobreza, porque cierra las puertas de bendición de Dios. Proverbios
11:24. Acompáñenme otra vez allá a Proverbios. Qué libro tan tremendo. Fíjese lo que dice. Esto es una promesa de Dios tremenda, tremenda, pero aquí está la antipromesa. O sea, lo que pasa es que tú no haces lo que Dios te está diciendo. Fíjate, dice, hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega también será regado. Ya hablamos el domingo pasado de este texto en específico y abundé en él, así que no voy a irme muy lejos, pero la palabra es muy clara. Cuando eres generoso, cuando das, entonces te es añadido más, porque Dios nunca se queda con nada, Dios no es deudor de nadie, pero el que retiene lo que es justo, tiene destinado venir a menos. Tiene destinado venir a menos. Esas son causas, las 4 que mencionamos, que son comunes, lamentablemente, en la humanidad. Son parte de lo que muchas veces los seres humanos hacemos y que no debería formar parte del bagaje cultural ni de forma de vida de los cristianos. Nosotros no podemos pensar en un cristiano que sea un pecador recalcitrante, un perezoso, un vicioso, un avaro, porque contradice la esencia básica de la personalidad de Cristo. El que es cristiano debe vivir conforme a Cristo, siendo seguidor del ejemplo que el Señor Jesús dejó. El Señor Jesús vivió libre de pecado, el Señor Jesús era diligente, siempre estaba en lo que tenía que estar, aun cuando estuviera cansado. El Señor Jesús se mantuvo ajeno a todo vicio, dado que Él no pecó, y Él fue generoso hasta dar la vida propia. Así que tenemos ejemplo en Cristo, tenemos ejemplo, y por eso tenemos la certeza de que tenemos vida y que tenemos la vida abundante que Dios nos prometió con toda la seguridad. Ahora, yo creo que tenemos que ser honestos y tenemos que tomar en nuestras manos la solución a esto, porque yo sé que alguno de los que está escuchando esta palabra dice, bueno, yo la mera verdad sí considero que necesito más de lo que tengo. A veces mis necesidades no están suplidas, a veces hay pobreza en mi casa, en mi familia, en mi persona. Esto es algo que puede estarle sucediendo. Y yo, antes de continuar, quiero que usted medite profundamente acerca de lo que le estoy diciendo. Así que vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo salir de esta situación? ¿Cómo puedo cambiar mi circunstancia en la cual yo me siento pobre? Bueno, vamos a hablar primero de algunos aspectos prácticos, pero después yo quiero hablarle de la riqueza, porque vamos a hablar de riqueza, no de pobreza. ¿Cómo salimos de este concepto y de esta situación de pobreza? Vamos a hablar de la pobreza objetiva. Vamos a hablar de que tal vez en algún momento dado nos falte para lo indispensable, para servicios médicos, para las cosas de la escuela, para la comida, para la ropa, para pagar la renta. Esas son cosas básicas. Si te falta para esto, si estás en una situación en la que no debería estar ningún hijo de Dios, hay algo que está mal. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Primero, yo quiero decirte una cosa. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos y que abren puertas de maldición sobre nuestras vidas como cristianos. Esto es una realidad. Yo quiero que tú creas y que tú lo pienses con certeza, porque la palabra de Dios nos muestra con toda claridad que cuando nosotros hacemos algo que no tenemos que hacer, en un momento dado, nosotros le estamos dando derecho legal al enemigo a tocar nuestra vida, a tocar nuestros bienes, a tocar nuestra familia. Y en el caso de los bienes materiales, cuando nuestros bienes materiales han sido mal usados, porque no entendemos que somos mayordomos y no dueños de los que tenemos, sino que todo es de Dios y nosotros debemos usarlo con amor, con prudencia, con generosidad, entonces abrimos puertas de maldición. Lo primero que yo te digo hoy en el nombre de Jesús
es que tenemos que renunciar a toda maldición que haya sobre nuestra economía. Probablemente es algo que pasó hace mucho y ya ni nos acordamos, pero Dios conoce todas las cosas y Dios hoy va a hacer que esas maldiciones se rompan en el nombre de Jesús. Tenlo presente, lo vamos a hacer en cuanto terminemos de hablar, vamos a orar. Pero velo pensando, velo meditando, piensa si en algún momento el dinero que debe haber llegado a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, que debió haber sido usado para bendecir, tú lo usaste de una forma incorrecta, de una forma que atrae más maldición que bendición a tu vida. Probablemente abriste una puerta y necesita ser cerrada en el nombre de Jesús. Piénsalo. Digamos, una antítesis de lo que hablamos hace un ratito, ¿cuál es la fórmula para que nosotros podamos vivir en riqueza en Cristo siendo diligentes? Ya te dije lo que es la diligencia, ya lo hablamos, no lo dejes de lado, sé diligente. Te repito lo que te dije, te lo voy a repetir porque quiero que te lo aprendas y te repito también que te aconsejo que lo apuntes y lo pongas en donde lo puedas leer. Diligencia es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer bien hecho, tengas o no tengas ganas. Así de simple, esa es la fórmula del éxito. Esa es la fórmula de todo éxito. Haz lo que tienes que hacer cuando lo tengas que hacer y como lo tienes que hacer, tengas o no tengas ganas. Eso es ser diligente. Y por supuesto, no retengas. Mira, una de las cosas que son realmente impactantes y que yo lo he visto, es que cuando una persona en su temor de pobreza, en su temor de no tener, retiene cosas hasta el punto de que retiene cosas que son insuficientes o muy viejas o que ya no sirven, que están rotas, cosas que dices, bueno, pero es que sí tengo este teléfono que pues ya ni tiene pantalla y ya está todo roto, pero es lo que tengo, entonces no lo puedo desechar, no puedo dejarlo de lado porque ¿con qué me quedo? Muebles viejos, muebles rotos. Yo te voy a decir una cosa, yo no te digo que agarres y tires todo y que digas que va a ocurrir magia y me va a llegar un camión ahorita de Liverpool con mis muebles nuevos, no. Pero sí ten en cuenta que es necesario que tú hagas lugar en tu vida, que tú hagas lugar, que hagas espacio, incluso a veces, no porque esté feo o porque esté malo, sino a veces porque alguien más necesita lo que tú tienes. Y no lo sueltas porque tienes miedo de carecer. Si alguien tiene necesidad de lo tuyo, no lo retengas, suéltalo y vas a empezar a ver la gloria de Dios en tu vida económica. Te lo digo por experiencia, yo lo sé, es verdad. Cuando tú sueltas y no retienes, entonces tú ves cómo el Señor va renovando y va haciendo crecer tu patrimonio, va haciendo crecer lo que tienes para caminar en esta vida. Eso es una realidad y hay experiencia de 2000 años de iglesia de que esto es una verdad. El que es generoso recibe más. El que no es avaro recibe más. El que confía en Dios recibe más. Estamos hablando de finanzas. No le estoy predicando un evangelio de prosperidad. Solamente le estoy planteando principios escriturales, de los cuales el primero de ellos es mantente bajo la voluntad de Dios, pero todo lo demás es parte de la voluntad divina, todo lo que hoy estamos aprendiendo. Y por eso yo te digo, finalmente, que Dios quiere que salgas del estado de pobreza. Dios no quiere que seas pobre. Dios no quiere que sea así. Yo lo leímos al principio del texto y a lo mejor no lo meditaste con profundidad, pero ahora lo vamos a volver a leer y vas a encontrar ahí la respuesta. Segunda a los Corintios 8:9. Vamos otra vez a la segunda a los Corintios 8:9 y lo vamos a leer con entendimiento. Dice así la palabra de Dios. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, y dilo tú, por amor a mí, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza
ustedes, o sea, dilo, yo llegara a ser rico. Y no estoy sacando de contexto el versículo. Lea usted desde el verso 1 aquí en la segunda de los Corintios y se va a dar cuenta de que estamos hablando de bienes materiales, estamos hablando de dinero, estamos hablando de posibilidades económicas para bendecir, estamos hablando de una iglesia que en medio de una pobreza que cualquiera diría, no, es que retén lo poquito que te queda porque si no te vas a comer. Se peleaban por ofrendar, se peleaban por bendecir al necesitado, se peleaban por ser quienes le sirvieran la comida a los siervos de Dios cuando llegaban a sus casas. Y tuvieron que rogarle, dice el verso 4 de ahí mismo, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, tenían que rogar para que les dejaran ofrendar. Imagínense nada más qué cosa. Por favor, déjame ofrendar, por favor, dame oportunidad de dar. No, es que todos sabían, entonces decían, yo no te voy a dejar que tú des, yo quiero la bendición para mi vida. Y el otro decía, no, dame un pedacito de bendición, pero no está hablando de recibir, están hablando de dar. Hermanos, esto es algo maravilloso. Nuestra mente tiene que ser transformada, dar un giro de 180 grados y caminar en dirección a la riqueza que Dios tiene para nosotros. No estamos hablando, otra vez lo repito, no estamos hablando de tener mucho, sino de que no carezcas de nada indispensable. Dios no está hablándote de que vas a ser multimillonario. Tal vez sí, no lo sé, no es malo. Pero lo que sí te asegura Dios es que nunca te va a faltar lo indispensable, nunca, si tú cumples estos principios. Deuteronomio 30, 9 y 10, y con esto terminamos. Dice así la palabra de Dios. Entonces, el Señor tu Dios, recibe la palabra, recíbela. A ver, ponte atento. Esto es una promesa de Dios. Lo voy a volver a leer desde el principio. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, pon tu mano así, extendida, y recibe. Hoy Dios te quiere dar. A veces extendemos nuestra mano así porque estamos nosotros dándole honra y gloria, pero Dios te quiere dar bendición. Pon tu mano y por fe recibe esta promesa. Dice la palabra, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dale una ofrenda de palmas al Señor, porque esa es promesa de vida, promesa de prosperidad, promesa de sustento para ti, para tu casa, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres. Recibe la promesa en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y levanta tu mano. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, gracias Dios, gracias te doy en el nombre precioso de Jesús, porque Dios, tú me hablas, tú me miras, Señor, tú prometes y tú cumples tus promesas, Dios. Tú no eres como nosotros, Padre, que decimos y no cumplimos. Tú siempre eres fiel a tu palabra. Y hoy, Señor, yo me tomo de tu promesa en el nombre de Jesús. Y yo recibo en el nombre de Jesús la bendición que tú tienes preparada para mi vida, Señor. Tú vas a prosperarme abundantemente para que la gente sepa que hay un Dios todopoderoso. Yo a mi vez te ofrezco, Señor, la generosidad que es necesaria para extender la mano al necesitado. Yo te ofrezco mi fidelidad en mis diezmos, en mis ofrendas, Señor. Yo te ofrezco, Padre Santo y Misericordioso, mi fidelidad con mis empleadores, con mis clientes, con la gente con la que yo trabajo, para que, Señor, la diligencia con la que yo trabaje sea un ejemplo de vida para los demás. Padre, yo te ofrezco finalmente, Señor, darte toda honra y toda gloria, Padre, para que nadie crea ni por un momento que es por mis fuerzas, sino que sea sabido, Señor, que lo que tú has de extender a partir de este momento para mi casa proviene de ti. Y yo, Señor, voy a dar testimonio todos los días de que tú eres Jehová Jireh, tú eres el que sustenta, tú eres el que sostiene. Padre, gracias te doy en el nombre precioso de Jesús y te ruego, Señor, que esta palabra sea afirmada en mi corazón, Padre, que no se me olvide, sino que esta promesa yo me la pueda aprender de memoria y la tenga en mi mente y en mi corazón todos los días. Y cuando sienta angustia por la falta de economía, yo me acuerde de esta promesa y confiadamente yo puedo irme a dormir sabiendo que tú te vas a hacer cargo de todas las cosas
y levantarme temprano a trabajar sabiendo que las manos que tú me diste para trabajar van a ser bendecidas, para que sea multiplicada la bendición para mi hogar, para mi familia, para mi iglesia y para el necesitado que lleves a mi puerta. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea tu nombre, Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre celestial y amado. Hermanos, es un privilegio haber podido compartir con ustedes este tema. Todavía nos faltan 2 temas más de este ciclo. Vamos a tener el privilegio precioso de cerrar este ciclo en familia, juntos. La iglesia, vamos a estar reunidos, todavía no en culto público, se va a transmitir en línea naturalmente, pero ya vamos a estar juntos, ya tenemos autorización para reunirnos en los hogares como célula, y en su momento, ya le dije yo cuándo, el primer domingo de octubre, con la ayuda de Dios, vamos a tener ya el lugar para reunirnos y nos vamos a reunir ya en culto público a puertas abiertas para la gloria de Dios. Yo creo, y usted debe creer junto conmigo, que el Señor nos va a dar nuestro local, nuestro lugar. Si va a ser aquí en Cauquel, si va a ser en otra parte, Dios ya nos va a dar el espacio para que podamos nosotros restablecer el servicio a nuestro Señor presencialmente, con todas las disposiciones necesarias y las precauciones necesarias para mantenernos en salud y en obediencia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Levante su mano, déjeme orar por usted y por su casa y bendecirle, para que este domingo usted pueda terminar este día lleno de la paz de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque nos has permitido, Señor, terminar este tiempo, este culto, este servicio, Señor, virtual. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús, porque en cada hogar está tu Espíritu Santo, Señor, y yo te ruego que permanezca en los corazones, que permanezca en las vidas, Señor, que tu palabra sea carne viva en los corazones, Señor, que no sea simplemente un conocimiento, sino vida transformada. Gracias te doy en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te pido, Dios, también que nos acompañes a lo largo de la semana, y que donde quiera que estemos, podamos brillar en medio de la oscuridad, ser luz, ser sal, ser, Señor, aquellos que lleven la palabra de consolación, la palabra de aliento al necesitado, y que podamos extender nuestra mano con generosidad, Padre Santo, para el que no tiene que comer, para el que necesita un medicamento, para el que necesita ayuda. Aquí estamos, Señor, y somos tu pueblo, y somos tu cuerpo en esta tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la íntima comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes hasta que Cristo venga en gloria y lo miremos cara a cara. La paz de Dios. La iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor.